Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros el Evangelio de San Juan, capítulo 1 del 1 al 18. Ahora estamos haciendo el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Queridos amigos, estuvimos ya hablando de la Torá y estuvimos hablando del Haris, estuvimos hablando de la plenitud, del pléroma en Jesucristo, que viene desde el versículo 16. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Pero siempre aquí se nos presentaba, incluso del versículo 15, Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, es decir, la preexistencia. Aupearego entonces el pléroma, plenitud, hemos recibido en forma comunitaria, habíamos dicho anteriormente en el curso anterior, cuando hay cuántos años, se añan de yara, se lleva, se el año convertía, se el año confesañan de yara, con estilo protestante ni secta. Esto no es secta, esto es comunidad, esto es eclesia. Eclesia quiere decir, sobre todo, plenitud de encuentro de una comunidad. Y eso en griego se decía eclesia, por eso se dice iglesia. Iglesia quiere decir el antiguazú, es la comunidad. Y justamente, queridos amigos, esto es lo que representa el camino de la plenitud. La plenitud de la gracia de Dios que se manifiesta en una eclesia, en una reunión de todos. San Juan después, en el capítulo 10, va a insistir mucho, ¿verdad? Y va a decir: tengo otras ovejas que están fuera, que también los tengo que reunir bajo un solo pastor. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Estamos es un ame, ¿verdad? Mucho que recorrer. Yo alguna vez digo, Ñandeña me dan a 2025, y que tú en el 448.320, UPB han que tú la ñanguajela, no sé, a la plenitud, ñandé, humanamente hablando. La peña de llando ya pueblos y escatón en nuestra vida. Y entonces aquí, de la plenitud hemos recibido todos hemos recibido gracia sobre gracia. Jarín, jaritos, ¿verdad? O sea, gracia sobre gracia. De ahí viene gratia, se dice en latín. Charis es en griego. Y gratia, de ahí viene la palabra gratis. O sea, es una intervención, es un regalo. En hebreo, la palabra, ¿se acuerdan? Era gen, con la N, gen. Y gen quiere decir gratuidad. Es un regalo divino, es un encuentro. Bueno, ahora, queridos amigos, en este versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, ley, Torá, Moisés, normas, reglas, mandamientos, peña de ella, poarañas, enduana, ya esana, ella poque, apeisa, 10 mandamientos, etc. Y las leyes y normas. Sin embargo, dice ahora el gen, según el hebreo, o el haris, la gracia y la verdad nos han llegado
por Jesucristo. Aquí hay una contraposición entre dos elementos, queridos amigos, y justamente es el de Moisés por una parte y el de Jesús por otra parte. Tenemos que entender que la Torá de por sí, instrucción, significa Moisés, ley, y por otra parte es plenitud, es charis, verdad, aletheia, es lo que llega, ¿verdad? La gracia y la verdad, aletheia y el charis, llega por Jesucristo. Esto quiere decir que está revelado por Jesucristo, ¿verdad? Es la plenitud, es el pléroma, es Dios mismo el que da. El otro, no es que está mal la Torá, la ley, sino que la Torá, como dice Pablo también, es una cuestión limitada. Todo lo que nosotros hacemos ley, o hacemos normas, o hacemos mandamiento, queridos amigos, siempre vamos a encontrarnos con una cierta limitación. Pero aquí la gracia, el pléroma, la gracia, el charis, y por otra parte el aletheia, la verdad, entonces siempre es plenitud, plénoma, lleno. Es Cristo el que revela y nos da. Ahora, de esta manera encontramos dos elementos para que no perdamos también nuestra noción y digamos que el Antiguo Testamento no sirve para nada. No. Aquí encontramos una bisagra teológica de la antigua alianza, es decir, Moisés, y el cumplimiento de la nueva alianza, es decir, Jesús. Por lo tanto, el evangelista Juan lo que está haciendo es resaltando no una oposición, sino una plenitud. Los dos se unen. Esto lo encontramos también en el momento de la transfiguración. Aparece Moisés y Elías. Son como dos muletas. Llega un momento, queridos hermanos, que cuando nosotros vivimos la plenitud, la gracia de Dios, allí cuama la lleva, pues allí ni leyes ni normas. Llaman bota la de muletas allá guatata, peñan de yara y el seguimiento de Jesucristo, que es plenitud. No vas a ser ladrón, no va a haber necesidad de hacer norma, tanto año de cárcel para el que roba. ¿Por qué? Porque nadie roba. Tanto año de cárcel para aquel que es mentiroso y porque está votando a favor o en contra del pueblo. Eva ya poda, ñamo zeta ya de partido, ñamo zeta del país, o lo que sea. No hace falta. ¿Por qué? Y porque todos hacemos la verdad, ¿entiendes? Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A los queridos párrocos y a toda la feligresía de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, queridos hermanos en el Señor, con el corazón profundamente conmovido por el clamor de tantos hermanos y hermanas que hoy sufren en la región de Gaza, me dirijo a ustedes para invitarles a un gesto concreto de solidaridad y de fe. La realidad es desgarradora. Miles de civiles inocentes, entre ellos numerosos niños y familias enteras, son víctimas de la violencia, del hambre y de la injusticia que golpean duramente a esa tierra martirizada. Ante tanto dolor, nuestra Iglesia no puede permanecer indiferente. Por ello, les convoco a que el domingo 7 de septiembre del 2025, en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, se realice una colecta solidaria destinada a socorrer a los más necesitados de Gaza. Esta colecta
podrá hacerse a través de la ofrenda dominical ordinaria de ese día. Al mismo tiempo, les animo a que en cada Eucaristía de ese domingo se eleve una oración especial por la paz en Medio Oriente, pidiendo al Señor que toque los corazones endurecidos y haga florecer la justicia y la fraternidad en aquella región martirizada. Como recordó el Papa León XIV en su llamado reciente a la paz, Gaza es hoy una herida abierta en el corazón del mundo. No podemos resignarnos a que la violencia y la desesperanza tengan la última palabra. La paz, fundada en la justicia y en el respeto de la dignidad humana, es posible si todos damos pasos concretos de fraternidad. Queridos hermanos, nuestra solidaridad no es solo una ayuda material, es un signo de comunión con quienes sufren y un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo, Príncipe de la Paz. Que cada aporte, sea pequeño o grande, se convierta en una semilla de esperanza para tantas familias que esperan un gesto de amor cristiano. Confío en la generosidad de nuestras comunidades y en el celo pastoral de cada parroquia para animar este gesto de misericordia que tanto necesita nuestro mundo. Con afecto fraterno, los bendigo en el nombre del Señor y los encomiendo a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Asunción. En Cristo y María, Adalberto, Cardenal Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de Asunción. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La devoción a la Eucaristía es la devoción más noble porque tiene por objeto a Dios. Es la más saludable porque nos da al autor de la gracia. Es la más dulce porque dulce es el Señor. San Pío X. Recorre mi interior al estar en tu presencia y postrarme a tus pies. Cuán hermoso eres, mi Señor, y no sé cómo expresarme al contemplarte.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 1 de San Juan, el prólogo, del 1 al 18. Hoy estudiamos el versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Desde un contexto histórico, recordemos que en tiempos de San Juan, el evangelista, el que está escribiendo este libro, los judíos del siglo I vivían bajo la ley mosaica, la ley de Moisés, como identidad nacional y religiosa, especialmente tras la destrucción del templo. Estamos ya en el siglo I después de Cristo. En el año 70 después de Cristo se destruyó el templo, ¿verdad? Y entonces la Torá era vista como el regalo máximo de parte de Dios. Torá, la ley, identidad. Han destruido nuestro templo. Entonces hay una pelea interna grande. Y entonces ellos defendiendo la nacionalidad, ¿verdad? Entonces se les hierve la sangre. Entonces, ¿cómo ellos vamos a decir, se fortalecen? Y de la Torá, la ley, la nacionalidad. Sin embargo, Juan está queriendo presentar y decir, ¿saben qué? La Torá es solamente una ley, pero no nos va a llevar a nada, a reglas, a normas. Aquí tenemos que entender que la plenitud de Dios se da a través de toda esta historia. Cristo es el pléroma. En Cristo ya se ha realizado todo. Y entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es adherirnos totalmente a Jesucristo, a la plenitud de lo que se nos está presentando. Entonces, al afirmar la palabra charis, charin, charitos, gracia y verdad, aletheia, aquí viene por medio de Cristo. Esto es lo que nos regala Cristo. Este es el gen, es el favor que ahora Dios nos está haciendo para poder salir de esta situación. Aquí hay posibilidad, pero tenemos que hacer, con el nacionalismo a través de nuestras leyes, Moisés. Pero con Cristo nosotros vamos a hacer algo más. No vamos a meternos con la cuestión de la ley, porque con eso no vamos a conseguir nada. Sino que lo que tenemos que hacer es entender que este es un camino, ¿verdad?, de plenitud. Y andeña entender a cuál añade la pena, pero nos va a llamar a una conciencia, a nosotros, como pueblo, como nación, en un seguimiento donde todos nos vamos a unir y todos vamos a vivir según qué cosa, y según la plenitud de lo que Dios nos está llamando y nos está pidiendo. Entonces, queridos amigos, desde aquí podemos entender mucho mejor también todo este contexto cultural, antropológico que ellos estaban viviendo. Recordemos que en la mentalidad judía, la Torá no era simplemente un código legal, no era solamente código legal, sino que era una forma de vida que estructuraba lo social, lo político, lo económico, lo religioso, todo a través de la Torá. Como una ley. Bueno, ahora, esta ley definía, por lo tanto, la identidad, la pureza y la pertenencia al pueblo de Dios. Esto es lo que nos define, que nosotros somos verdaderamente judíos. Y Jesús ahora por eso se presenta también como el nuevo Moisés. O sea, no es que Jesús aparece nomás y dice yo soy el nuevo Moisés por A o por B motivo. Y hasta con muchas imágenes, por ejemplo, Mateo capítulo 5, la imagen de Jesús que sube, ¿verdad?, a la montaña. Jesús que habla es el nuevo Moisés. Es como el que sube al Sinaí para dar las bienaventuranzas, la ley, la nueva ley. Y en fin, hay muchos elementos. Pero Jesús aparece entonces como superior, así como también Juan el Bautista decía, el que viene detrás de mí está delante de mí porque él existía antes que yo.
Moisés fue mediador de un pacto. Siempre a Moisés se le presentó como el mediador. Hablaba cara a cara con Dios y después presentaba al pueblo. Ahora ya no. Entonces Cristo es mediador de un pacto, pero ya escrito en el corazón del hombre, directamente. No hace falta ningún mediador. Por lo tanto, queridos amigos, cuando estamos hablando de esta mediación antropológicamente, es decir, en el aspecto humano, este cambio de enfoque resalta el paso de una religión de normas externas a una relación personal y vivencial con Dios a través de Cristo. Entonces de las leyes, ¿por qué? Y porque saben que vivir en Cristo, vivir en el cristianismo, vivir la propuesta del Evangelio, no hace más falta leyes ni normas. Mira, ya de muleta, ya mombopama. ¿Por qué? Porque vos ya no sos corrupto, vos ya no vivís en el pecado. Vos ya vivís de acuerdo a una relación, pero profunda, vivencial, con Dios a través del Evangelio, a través de la buena noticia. Upeago dice conversión, si yo que fuera. La ñandella y cono veñan de yara, Jesucristo, yerurejay ñandé. Nañe y contene de ninguna ley. Porque nosotros ya no vamos a ser más pecadores ni corruptos. Porque vamos a vivir el Evangelio veñan de yara o yerurejay ñandé. Ñandé la alter Christi. Ñandego angala yaje sacata. Cómo se tiene que vivir en una sociedad justa, honesta, que vive justamente de acuerdo a esta propuesta del Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Antonia, Carlos decía que la Virgen María era la única mujer de su vida. Platícanos de este gran amor que Carlos le tenía a la Madre del Cielo. Decía que también que el encuentro con Rosario es el encuentro más galante de su jornada, porque rezar el Rosario, dedicada a la Virgen María, era por Carlos el encuentro más... Seguramente la Virgen María ha tenido un puesto particular en la vida de Carlos, ¿no? Era muy mariano Carlos. Rezaba el rosario cada día y después ha hecho también una exhibición sobre los apelos de la Virgen María. Consideramos que la Virgen María se apareció en muchos lugares. No solo en Fátima, Lourdes, pero también están muchos santuarios antiguos donde la Virgen María siempre hace apelos a la conversión, a cambiar vida, siempre pregunta por qué estaba la peste, estaba muchas maladías, muchas enfermedades en el tiempo antiguo. Siempre la Virgen nos llama a cambiar vida, a acercarse a Dios, hacer penitencia, es siempre lo mismo mensaje. ¿Por qué? Porque ella es una buena madre que quiere ayudarnos, quiere
ayudarnos, sobre todo cuando a Fátima se apareció la Virgen, ¿no? Estaba el tercero secreto, ¿no? Se ve estos ángeles con la espada de fuego, ¿no? Y la Virgen con su luz va a fermar este fuego, ¿no? Siempre ella intercede. El primer milagro Jesús lo ha hecho la boda de Cana, ¿no? Y fue por la Virgen María que insistió. Quindi ella es una grande intercesora, la más grande. Cuando la Virgen María se apareció a Rüderbach en Francia, ¿no? La medalla milagrosa, Santa Caterina Labouré, estaba la cruz y dos corazones, el corazón de María y el corazón de Jesús. Quindi significa que están juntos. La Virgen María es la puerta que nos abre a Jesús. Es el puente por ir a Jesús. El Señor ha decidido esto, Dios. A Fátima preguntó también cuando el ángel se apareció con la comunión, dio la comunión a los pastoriños, ¿no? Antes que la Virgen aparecía. Él preguntó la reparación contra los ultrajos, sacrilegio contra el Santísimo Sacramento. Y preguntó por los sagrados corazón de Dios, de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, siempre los corazones juntos, ¿no? Unidos. ¿Sí? Y Carlos sabía mucho bien esto, sobre todo María nos pone su corazón por cambiar nuestro corazón. Y si nosotros, la pequeña pastorina de Fátima, Jacinta, preguntó de la Virgen, le dice de preguntar las gracias a través de su inmaculado corazón. Porque si Dios ve el corazón de María inmaculado, nosotros somos pecadores. Pero si nosotros preguntamos a la Virgen de preguntar por nosotros, es una otra cosa. Y Carlos lo había comprendido muy bien. Rezaba mucho, siempre rezando la Virgen. Tenía sexta novena la Virgen de Pompeya, ¿no? Sí, porque era muy legado a Pompeya este santuario. Y obtuvo muchísimos milagros, porque Carlos era seguro, rezaba con confianza. Si nosotros preguntamos a la Virgen María de interceder, hacemos esta novena con confianza filial, seguramente obtenemos gracias, porque ella nos ayuda. Es la madre que Dios ha ponido por nosotros. Y allora, toda la reparación que Dios preguntó en Fátima contra los sacrilegios contra la Virgen María, ¿no? La insulto contra su imagen, su inmaculada concesión, en los primeros 5 sábados del mes, hace comprender cuánto Dios quiere a la Virgen María, que preguntó reparación contra todo, porque naturalmente la Virgen es insultada en su imagen, su dogma, su limpieza, pureza. Quindi es una cosa. Y Carlos tenía este amor por la Virgen y ha hecho esta exhibición sobre todos los apelos por hacer comprender cómo el cielo bajaba a través de piensa. Porque nosotros pensamos en una manera, ma el cielo piensa en otra manera. Tenemos que convertirnos. A Fátima ha hablado que si la gente no se va a convertir, sotto Pío XI va a arribar una guerra más tremenda, quello che si passò nella seconda guerra mondiale. E la Virgen siempre nos dice de cambiar. Y allora esta exhibición sobre la Virgen María son muy útiles. Y esta exhibición, Antonia, ¿cómo es? O sea, él también investigó las apariciones de la Virgen seguramente. De todos los continentes. Sí, aquellas que fueron reconocidas de la Iglesia. Sí, claro. Carlos tenía mucho a la opinión de las iglesias, ¿no? Sí, claro. Porque están también falsas apariciones no reconocidas, donde están problemas. Y aquí están todas las de donde empezaron las apariciones, desde la Virgen del Pilar
hasta los tiempos de Carlos. Sí, pero siempre reconocido dalla Iglesia su mensaje, perché sta muchísimo. ¿Y cuál era la vocación favorita de Carlos? Bueno, la que él más le llamaba. Beh, sicuramente la Virgen de Fátima, perché il messaggio è molto forte, un messaggio incredibile. Sí. Es un compendio de toda nuestra fe, sí. Porque ha hablado de todo, de la Santísima Trinidad, del infierno, paradiso, purgatorio, ha hablado de la confesión, sí. La importancia de los ángeles, de la penitencia, de hacer penitencia, de rezar el rosario cada día, que si se reza se puede rezar la Virgen de Fátima preguntó cuando estaba en Portogallo el peligro que tornaba el comunismo, preguntó 1000 familias que rezan el rosario, si estarán 1000 familias, Portogallo se salva. Esto fue porque empezaron a rezar. Cioè, la razón del rosario es muy importante, y tenemos que escuchar quello que dice la Virgen María, todo esto, porque son ayudos a la humanidad. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Bueno, la palabra clave, como siempre, la palabra Torah, que significa ley, esto significa, viene de la raíz, en realidad es Yara. Vean con la raíz de Torah, que quiere decir enseñanza, quiere decir instrucción. Upean en boe, esta es una enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, no significa únicamente ley de por sí en un sentido jurídico, Torah, sino que sobre todo una instrucción divina. Venían de Yara, Shema Israel, es en Duque Israel. Esta es la ley, estas son las normas que prescribo. La guía de Dios para Israel entonces viene a ser. Hablan de hoja de ruta, el lee que es ahí, cuáquema. Ahora, en San Juan, cuando estamos viendo aquí en este versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. La ley no es, queridos amigos, una cuestión negativa, no es negativa, sino que lo único que te quiere decir, queridos amigos, es que la ley es limitada, es limitada. Y ahí nosotros ya vamos a entender, ¿verdad? Porque hace rato en el 16 se nos presentó pues de su plenitud, plenoma, la plenitud. Moisés fue dada por Moisés, Moisés es un mediador, pero con José estoy con la fuente, más la fuente, apegado con la ñande ya era Jesucristo. O sea,
esta experiencia directamente con Jesucristo ya no es simplemente una ley externa que Moisés te dice, pea la pene, ya pona, pea la pende, hoja de ruta, dere ya pono pea, dere uno copo hago are cuera, dande ya por pea. O sea, ese es un intermediario. Coanga, da de beima pea. Sino que es una relación directa y es una relación experiencial con Jesucristo. Y esta relación experiencial con Jesucristo quiere decir que el andere coego anga es otra cosa y tema. Otra cosa y tema. Eres ya la ibaía, eres ya la corrupción, eres ya la mondad, eres ya lo que sea. Entonces, claro, vamos a vivir, como decimos siempre, vamos a estar mucho mejor. Y me pone tereita. Y me pone tereita. La ama ego aña entender. Ahora, si nosotros, para hacer estos eslogans que hacemos, así, porque siempre en la política se ponen así eslogans, que está muy bien, ¿verdad? Porque eso puede ser nuestra hoja de ruta, ¿verdad? Ahora no recuerdo todos los eslogans, pero que han pasado, ¿verdad? Por todas las propuestas de los candidatos, etcétera, etcétera. Se pone, ¿verdad? Ahora estaremos mejor. Imagina la última Yaguarecoa lleva. Otro creo que era algo para el pueblo, algo así. Bueno, en fin, que haya hecho o que no haya hecho, bueno, otro problema más. Pero aquí ya no necesitamos más de intermediarios, te dice. Todas estas cuestiones ya no vamos a necesitar. ¿Saben por qué? Porque ya cada uno va a estar metido y va a hacer aquello que tiene que hacer. A pegar con la evangelio. A con la gracia y la verdad inde. El Haris y sobre todo el Aletheia. Cuando vos sos verdadero, cuando vos no estás mintiendo, ni te estás mintiendo, ni le mentís a nadie, ni le querés lo mentir a nadie, porque vos vivís el evangelio de Jesucristo, nos han llegado por Jesucristo, la verdad. Entonces, la gracia cae de por sí sola, el Haris. Bueno, entonces, la ley no es negativa, sino que es limitada. Es limitada. Echa la ley, echa la trampa. Fue entonces aquí la ley un don pedagógico, una pedagogía, pero incapaz de dar la plenitud de vida eterna. Con de yara el pleroma y catume de la vida plena. La yayapono la de. Ahora, para San Juan, la Torá de por sí prepara el camino, pero solo Cristo revela el rostro definitivo de Dios, porque Él es plenitud. Por medio de Él, todos recibimos gracia sobre gracia. Y gracia es la plenitud, es decir, la gracia de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, aquí estamos encontrando un paso de la instrucción que daba Moisés, ¿verdad? Por medio de Él. Fue dada por la ley, dada por Moisés. La ley fue dada por Moisés. Pero ahora, por medio de Jesucristo, nosotros recibimos la gracia y la plenitud de la verdad. Ya no es una instrucción parcial, sino que es un pléroma, una plenitud. Ahora, encontramos nosotros la palabra gracia, charis, que significa favor inmerecido. Inmerecido, así como decíamos, gen. Estoy inmerecido, pero oye me ende porque ya no me eñande. Y este favor inmerecido es un don gratuito. Vamos a seguir viendo entonces esto, queridos amigos. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funciona. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo, escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. El último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Parece que no hay esperanza, pero durante este tiempo los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él.
Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos mirando estas palabras clave, ¿verdad? Dentro de nuestra exégesis, Haris. La oposición, ¿verdad? A la Torá, sobre todo Haris. La Torá escrita, porque Haris es la experiencia de la benevolencia de un Dios que se manifiesta, pero como una donación de Dios. Gen, decíamos, gratuidad de parte de Dios. Eucaristía, ya ñande. Eu es bueno, Haris, gracia, acción de gracia, ya ñande. O sea, esta pues es una donación. Pe Ñandeyara ñandera jubia lleva o mano ñandere. Entonces, esta es una donación de vida, como una mamá. Haris, es decir, una donación de su vida. ¿Por qué? Va ere lo yiyukabe y me bure, va ere. Porque es una donación, es un gen, es una entrega total. No hay una ley, una Torah. Lleva, de su, peare ya po, nave o escribe, ¿entiende? Ave a las 7 me da yo cambu tan de me. Ave tal hora ya bota pea, ave tal hora ya hemos ya hulan de me. Ave no. La mamá no necesita ninguna ley que vos le pongas. Endema, oye, tú la y me voy a la olla por pama y llena o cambiar o mopoti y mila y me voy. Porque ella oñandu pama, oye esa pama.
Y así es, querido hermano. Pea la Haris. Pea la ña comparada, vamos allá y cuáles, vamos a ver la gen en hebreo, Haris en griego. ¿Y qué es la Torah? La Torah es cuando yo te digo, ¿sabes qué, mi hijo? De desempleado, se mío. A pealan de horario, las 7, yo que es marcar que se igual. Andé, pean ya puedan ser, pealan de objetivo, pepe en guajé, alandén de guajé, no pean de icoy. Fuera, pueden de guajé la, de cumplir la de ley. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Yo pienso que de esta manera podemos entender mejor lo que es una Torah y lo que es el Haris. Es un don, es una gratuidad, es algo que se mira desde una donación total de la persona. Entonces, en Juan, la Haris, es decir, esta acción de gracias, se une inseparablemente a la verdad. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la gracia no es simplemente un donarse por donarse nomás, ¿verdad? Sino que es un elemento transformador, que nos hace vivir la verdad. A ver, ¿qué va a decir eso? Esa es la verdad. Le quiere a su hijo. Porque si no le quería, o sea, si era una mentirosa, no iba a tener que necesitar ante la ley, tengo que ir y denunciarle a esa mamá que no le atiende a su hijo, que no le da de comer. Quiere decir que peando jaljuy. A pesar en el matrimonio, la misma cosa. Ajá, denuncia. La semana, te hace, mire, no ya atendéis sereje, no penáis sereje, hoy me ojo otro, lo que vos quieras. Quiere decir que no hay amor. Entonces, ya puede tener ley. De entonces, ahí cocinata la 12 se está muy allá la técnica. ¿Entendiste? O sea, esa sería la Torah. Hacer porque hay una obligación. Eso tal vez en el trabajo se ve mejor, ¿verdad? Porque entonces quiere decir ahí, bueno, hay una relación tanto de amor. En alguna empresa, oye, llevan de trataponam de rajú, oye, esa cualan de esfuerzo y después también por amor, ¿verdad? Es capaz de pagarte un poquitito más porque ves tu esfuerzo, tu lucha o paga ponan de sueldo, de ahí donde explotar. O si no quiere decir que no hay por amor, güey. O bebe solamente ley. Pea el año de contrato, pea el año firmada, pea el año de sueldo, pea de tal hora, pea de marcada, pea de Japón, de tal minuto a tal minuto, yuye. No hay entonces algo de una o de otra parte que te mueve a hacer algo. ¿Entendemos? Va la Haris, va la Torah. Y así pongan ustedes todos los títulos que quieran. Ahora, de este punto de vista tenemos que ver, queridos amigos, cuáles son las enseñanzas verdaderamente de este versículo. Porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. La ley es un don, pero no es definitivo. Por eso decíamos, son como muletas. Pero hay en un momento, queridos hermanos, que no puede vivir vos siempre con muleta. La ñe lastimaron por un tiempo, cuera bebé, entonces pediremos bomba de muleta, guatán de ño. Solo, independiente. Esa es la plenitud de vida, Jesucristo. La muleta, Moisés, Torah. Por lo tanto, nos recuerda que la moral y la norma son importantes, pero debemos llevar nuestra vida, nuestro camino, nos tiene que llevar a Jesucristo, a la plenitud, donde después ya no haga falta ninguna ley. No hace falta ninguna ley, porque vos ya vivís la plenitud. Diga, tú dices, a ver, hay coña atendé y nada, porque si no, oye, pocota se vio, oye, mondata se llama, ya cámara, muy a pea que amo, ya muy va, tanto cercado eléctrico que cámara que pega que amor. ¿Por qué? Y porque no hay amor, queridos amigos. Pero el amor no es solamente de ese que va a venir a robarte. Ande ahí, a todo cuanto ella pueda la llevar ahí, porque estamos dejando en la pobreza a mucha gente que después su forma de reaccionar es venir a robarte, venir a acribillarte o lo que sea. ¿Entienden? O nos metemos en pandilla, que esto, aquello, señora, y no, veo sicario de Yucacama. Bueno, esa es una primera parte. Segunda enseñanza, Cristo como plenitud de la ley. Cristo es la plenitud del pleroma. La ley te tiene que llevar y nos tiene que llevar a vivir el evangelio, queridos amigos. O hago la conversión, o hago la reino de Dios. Cuando llegamos a la plenitud, y justamente en Cristo encontramos esa plenitud. Segundo. Tercero ahora. La gracia como don gratuito. Queridos amigos, esta es una gratuidad de Dios. La ñanguaje quiere decir que esta ñañepiata
con la ley ciertamente que nos instruye y nos encamina. Pero tenemos que llegar a ese don gratuito de Dios, que está ahí latente y presente. Va a depender de nosotros. Va a depender de nosotros. Cuarta enseñanza, la verdad como una revelación. Es decir, si nosotros vivimos esta gracia de Dios, sí o sí, es porque estamos en un camino de verdad. Porque l'ande yapuro, l'ande promete, pea promete, amoabe, obere y core mondá, revacía las arcas del Estado. Vea entonces, ne yapú. La verdad siempre va unida, queridos hermanos, la verdad. Por eso dice, gracia y verdad nos han llegado por Jesucristo. Qué síntesis tan maravillosa de San Juan. Gracia y verdad nos llega por Jesucristo. Es decir, Jesucristo el centro para que nosotros podamos vivir fuera de toda mentira y de todas promesas que después no cumplimos, pero sobre todo para llegar a la plenitud, que eso quiere decir gracia. Y termino con el quinto, queridos hermanos, que es por medio de Moisés y de Cristo. Quiere decir que Dios siempre actúa a través de intermediación. En este caso de la ley, Torah, Moisés. Oinlan deseo, oinlan de túa, oín la oía, lleva. Pero siempre va a haber una mediación que te encamine para que vos hagas el bien. Y sobre todo Jesucristo como mediador y plenitud para que llegues a la verdadera charis, es decir, al verdadero don de Dios. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.